Esto es Gente Común. Hola, muy buenos días, buenas noches, lo que sea, como siempre decimos ahora con la manera en la que estamos compartiendo contenido. Soy Paco Insunza y estamos en una siguiente emisión de Gente Común. Me da muchísimo gusto, ahorita se van a enterar por qué, porque tenemos un invitado por tercera ocasión y no porque sea una cuestión arbitraria, sino porque nos gusta, como siempre, estar atentos a lo que hace. Y sin más preámbulos, para dar comienzo a eso, la pregunta más importante en cada emisión de Gente Común es: Miguel, ¿cómo estás? Maestrazo, muy bien, gustazo de conversar otra vez contigo. Oye, qué lindos audios. Nos estamos luciendo, cada vez va a hablar mejor. Qué bonito saber que andan por acá, hermano. Y tú que te diste la vuelta porque tienes algunas actividades, viniste a la ciudad, y le voy a hacer ahí un paréntesis porque no siempre, y no es tanto la ciudad, sino un lugar muy cercano, una de las cosas que vamos a desarrollar con eso, que es tu amor al mar. Así es, vengo siempre a relajarme a mi casa de la playa. Y pues bueno, como saben algunos, ahí escribo canciones, ahí estoy haciendo contenidos, escribo poemas allí. De hecho, tengo un disco grabado ahí. Ya tienes experiencia con estar grabando en frente del mar. Que al final es una de las grandes inspiraciones que, repito, no hay manera de separar ese concepto del océano, de las olas, de la vida que está ahí pegada a las costas de diferentes lugares, a tu vida creativa. Sí, totalmente. Bueno, principalmente porque tengo una formación y un desarrollo desde chaval, pegado al mar, ¿no? Desde niños ahí. Entonces me acompaña ese campo semántico en todo mi trabajo, pero también porque toda la tradición familiar siempre se remonta a la actividad marítima, ¿no? Entonces siempre nos vemos ahí con la familia, es el punto de reunión. Entonces, para mí también tiene mucho que ver con la familia, estar ahí. Es como El otro día me decía una amiga mía que qué bonito que tengas ese rinconcito para fugarte. Y le digo, no, yo me fugo afuera. Ahí vivo. Entonces me fugo un poco para ir a trabajar, pero regreso más bien. A donde me escapo es al exterior, a ir a trabajar y a buscar conciertos y a andar de gira. Pero en realidad mi centro de existencia tiene más que ver con ese lugar. Y de alguna manera que tengo ya contacto contigo y que te conozco de una forma un poco más personal, eres amigo de la soledad, ¿no? Como que se acompaña muy bien con las olas, con la marea y todo. Sí, claro, pues es una soledad inspirada, ¿no? Y estar cerca del mar siempre te pone en otra revolución. Pero más allá que una cosa de inspiración, tiene que ver con la conciencia de estar vivo, ¿no? La existencia se siente en HD cuando de repente logras frenar la maquinaria automatizada de la vida, o sea, cuando un poco te escapas del flujo productivo, de andar para arriba y para abajo, y de repente te das cuenta de que es de alguna forma una manera de autoesclavitud, ¿no? Ahora le llaman tecnofeudalismo. Sí. Entonces, pero cuando te detienes ese tipo de experiencias, más que una cosa solitaria, es como que logras salir de la Matrix y para estar un poco más atento a la existencia, ¿no? Exacto. Hay una frase que a mí me quedó clara hace un tiempo del desaparecido filósofo español, Antonio Escotado, y decía que el alma se hace a solas y en silencio. ¿Tú crees que en ese trayecto, al principio, quiero pensar, porque uno nace en un mundo bullicioso, una familia, que son, al final de cuentas, son cuestiones positivas que a uno lo forman, pero es algo de bullicio, algo de movimiento externo. Cuando uno empieza a entrar a esa puerta de las soledades, de repente no te encuentras con cosas, o a lo mejor ya te las encontraste y las superaste. ¿Pasa algo por ahí? Yo creo que se revela, o sea, más bien alcanzas a ver esas otras cosas que no se ven cuando estás automatizado, cuando vives en una vida completamente veloz. Entonces la soledad hace que se revelen esas cosas, ¿no? Me gusta ese término que es una ontofanía, ¿no? Una revelación de algo del ser, de darte cuenta de ti mismo. Entonces, de alguna manera eso puede ser el alma, ¿no? Yo creo que sí, cuando estás en esos espacios de pausa, ahorita que citabas a un filósofo, a mí me gusta esta manera de pensar del filósofo surcoreano Byung-Chul Han, ¿no? Acabo de terminar su libro que se llama Elogio a la inactividad. Esa inactividad te permite la digresión, salirte pues de la vida automatizada y productiva
que no es que esté mal, es necesaria, pero no podemos vivir esclavos de eso, ¿no? Entonces la soledad permite un poco que como que te des cuenta. Sí, que recurrentemente aparece bien Chulhan, incluso las grabaciones que hemos hecho previamente, Sí. y platicando en la sobremesa nos aparece parte del reflejo filosófico y un personaje que a mí me parece tremendamente interesante por ser surcoreano, por desarrollarse en Alemania y tener una vinculación de esas culturas que uno a veces los pone como antagónicas, que no creo que sea así, pero son distintas. Entonces nos da una lectura más abierta de lo que podemos ser. Y hablando de eso y para encaminarnos, porque la filosofía por ahí alguna vez leí que la filosofía era un género literario más que cualquier otra cosa, y yo creo que lo que nos trae hoy a la mesa es la literatura, ¿no? Las letras, la palabra, que es justo lo que tenemos por acá con tu nuevo libro. Y voy a arrancar por la pregunta yo creo más obvia en general, porque se titula Palangre. El palangre, que bueno, a mí a nivel musical la palabra y a nivel semántico me parece que es casi como una colisión entre palabra y sangre. El palangre es un método de pesca artesanal que consiste en una secuencia de anzuelos que se dejan fijos a una profundidad generalmente que es donde no llega la red, ¿no? Entonces se pone esta secuencia de anzuelos generalmente al oscurecer y se regresa al amanecer. Entonces se parece mucho a la actividad literaria o a la actividad creativa, de escritura creativa y de la poesía, ¿no? O sea, porque también a la mañana siguiente se revelan algunas cosas que mordieron el anzuelo en la noche, ¿no? Y esta colección de poemas, este libro Palangre, es un poco eso. Es una compilación de algunos textos, muchos que nacieron en la alta madrugada y muchos que nacieron en ese lugar, en el mar, aquí en las Salinas, ¿no? Que es mi sitio mi búnker creativo. Sí, donde te sientes más cómodo, quiero pensar, o incómodo quizás si buscas una incomodidad que te mueva algo dentro. Es que en silencio hace que afloren las cosas que nos incomodan intelectualmente y artísticamente, pero nos incomodan como una tarea que está inconclusa, ¿no? Sí. Y que ahí se concreta. Ahí en esa tarea que uno va haciendo, creo que la tarea que vamos a hacer hoy es describir tu libro. Perdón aquí que me tome el tiempo, pero vamos a empezar por la parte exterior y a lo mejor tiene que ver con mi oficio. Me tocó estudiar diseño gráfico. ¿A quién le tocó la tarea de la portada? Porque está muy bien. Bueno, esa es Diana Trujillo, una increíble ilustradora y pintora fantástica, sí, que hizo esta pintura digital donde se retrata un poco el palangre y la soledad de una panga que está ahí, ¿no? Sí. Pero además muy metafórico porque pone en el anzuelo alguna lámpara, por ejemplo, o una ventana. Es decir, pues está ahí un poco fantásticamente, surrealistamente jugando con los conceptos de que es con la luz que se pueden pescar. Porque lo que se pescan en este libro pues son poemas, ¿no? ¿Y esa acción cómo la definirías para quienes se van a acercar al libro? ¿Es una compilación de momentos diversos o una parte surgió en un momento específico? ¿Cómo es esa construcción general del libro en cuanto a su contenido? Bueno, no es un libro uniforme, como bien lo cita mi amigo Mijail Lamas, que me hizo el favor de hacer la cuarta de forros. Gran poeta, por cierto, Premio Nacional de Poesía. No es un libro que tenga uniforme el estilo de versificación o la experimentación, por ejemplo. Es un libro que tiene diferentes voces. Es un libro medio coral, se le llama, ¿no? No solamente escribo desde mi voz, hay varias voces ahí que escriben, que están puestas en el poema. Y hay algunas experimentaciones formales, pero también hay la recuperación de formas clásicas, hay soneto, hay décima, hay sextina de pie quebrado, pues hay esos terminajos de la literatura, pero que no son otra cosa que pues como una forma de hacer cancioncitas pequeñas, breves, que tienen una determinada métrica y una determinada rima. Sí. Son como camisas de fuerzas a las que nos sometemos nosotros para liberar paradójicamente lo creativo. Y también tiene un estilo que va desde lo confesional, desde lo conversacional, hasta pues cosas que son más experimentales, como los ejercicios de yuxtaposición de imágenes, etcétera, que son parte de algunos experimentos. De repente también hay un poema documental allí, que son estos poemas que están basados en alguna cosa noticiosa
Y pues es un libro variopinto, es un libro precisamente así, de diferentes peces, ¿no? Que caen en el palangre. ¿Y qué es lo que veremos en el libro que tenemos justamente acá? Pero pensando y escuchándote en esa construcción donde hablas de las diferentes formas de hacer literatura o poesía, ¿no? Que tienen sus estructuras, sus métricas, esas condiciones que las hacen ser lo que son en esas categorías, que a veces lo importante o a veces lo interesante es romperlas, pero también seguirlas, saber buscar esos caminos que te ofrece la literatura. Puede ser un paralelismo de oficios, porque quien más te conoce seguramente es por la cuestión musical. Claro. Y si en la música lo fundamental, y lo diré de una manera muy, muy básica, ¿no? Es el ritmo, la melodía, los acordes. En la literatura, ¿qué es? La imagen, la música que hay en las palabras, la melopea, o sea, el sonido de las palabras también. A veces uno elige determinadas palabras por su sonoridad, ¿no? Incluso a veces solo por eso, ¿no? Digo, en ciertos experimentos. Claro, en ciertos experimentos que son aliteraciones, ¿no? Juntar palabras que suenan similar. Y también creo que hay una cosa que es muy bella en la poesía, digamos más allá de una capacidad de reflexión, que es la epifanía, ¿no? O sea, el hallazgo de algo que nos sublima, ¿no? De algún acontecimiento que nos sublima, que nos parece que podemos atrapar desde el poema. Entonces, pues ahí hay muchos componentes del poema, porque la poesía es muy extensa y hay muchos juegos, por decirlo de alguna manera. Pero yo creo que el sonido de la palabra y el juego con el sentido, la fanopea, ¿no? La transformación del lenguaje, la ruptura del lenguaje para que diga las cosas que no se pueden decir de forma unívoca. No. Es creo que una de las características o de la riqueza que tiene la poesía, ¿no? Y hablando de ese sentido, más de una vez, a manera de deporte, nos encanta la conversación que luego se nos extiende. Y recuerdo, claro, una ocasión que estábamos ahí pegado al bar en Las Salinas, y ya que llevamos un poco la noche avanzada, que empezamos como a usar este viaje por diversos temas y llegamos a las palabras, hablamos de las palabras y cómo van describiendo cosas de una realidad y se van modificando. Lo digo por el sentido del título, volviendo al título del libro, ¿no? De palabra, que comenzaste haciendo una descripción que pareciera una contracción de dos palabras, lo sea o no lo sea, pero uno lo va pensando en eso. Supongo que en ese ejercicio de irte metiendo todavía más de fondo con la literatura, empezaste a descubrir nuevos significados, y no para un sentido del diccionario, sino para nuevas formas de ver la realidad, supongo. Sí, claro, pues la poesía nos regala eso. Hace que se revelen cosas de la realidad que no vemos usualmente, ¿no? Pero que sentimos, y hasta que los vemos en el poema, encuentras algo que lo explica, ¿no? O que lo hace sentir también. Pues yo creo que ese ejercicio de curiosidad, uno está tratando de replicar la sensación que le provoca leer a otros poetas, ¿no? Que es mi caso, en los poetas marítimos, Derek Walcott, Aimé Césaire, ese tipo de poetas que a mí me remontan a la experiencia marítima, y yo también de alguna manera que me veo sublimado siempre cuando voy al mar, ¿no? Pues intento también de alguna manera poner eso en un libro que esté lleno de peces. A estas alturas ya de tu oficio y con los cambios tecnológicos, voy a traer esto un poco a tierra con las realidades tecnológicas que mencionaste hace un momento. Ajá. Es una pregunta totalmente pop, pero ¿sigues escribiendo a mano o utilizas las computadoras? Pues a veces escribo a mano, a veces escribo de notas de voz, a veces ni escribo. Me gusta mucho el ejercicio que lo dicen de una manera muy, muy, muy curiosa, pues, y fuerte los maestros de poesía, que dicen darle cuerpo al vómito, dicen, ¿no? Porque uno a veces expulsa sin percatarse muchas cosas que luego no están tan bien dichas o que no son la manera más interesante de decirlo, pero hay una energía que se asoma ahí, que está interesante, y después vas y le das un poco vas con las tijeras de podador, ¿no? Sí. O luego lo desordenas y te das cuenta de que es más interesante. Pero a mí me gusta precisamente mucho por eso grabar, porque en el arrojo de grabar se me ocurren cosas que cuando estoy frente al papel no se me ocurren, ¿no? Porque no deja de ser una frontera el papel. Sí. Entonces, la mano
los ojos y el habla, ¿no? Escribes, lees y pronuncias. Y cuando te evitas ese salto, sucede algo interesante para mí. Entonces simplemente dictarle el poema y luego dices, ¿qué estoy diciendo? Y entonces encuentras la materia prima con la que después vas a hacer un trabajo mucho más artesanal, quizás de ordenar las palabras, o te das cuenta de que traes un pulso métrico, un cierto tipo de verso, y dices, me voy a ir por aquí. Pero se revelan cosas interesantes solamente cuando te obligas a saltar al vacío, a ver qué dices cuando intentas decir un poema sobre algo que te está pasando en el momento. Un poco me da la sensación, escuchándote con esa definición, como cuando tiran los caracoles en el Caribe, ¿no? Para encontrar unos símbolos que puedas tú vincular con esos nortes. Exactamente. Sí, es un poco obligar a que escupa el inconsciente. Porque incluso vienen palabras que por su sonoridad tienen el carácter, aunque no sean lo que no signifiquen, pero tienen el carácter, ¿no? No sé si te has fijado que cuando nosotros estamos más temperamentales, vienen más las palabras con R, ferrocarril, la rueda, el R, o sea, porque tiene un carácter de rugido. Entonces así de repente, cuando estás en una sensación diferente, también se aproximan palabras que por su sonoridad ya tienen un temperamento y después empiezas a trabajar con ese campo semántico. Bueno, en mi caso, ¿no? Sí. Y me parece que se revela algo interesante del inconsciente. ¿Y cómo es el juego dinámico que haces posterior al arrojo de los caracoles, siguiendo con esa asociación? ¿Hasta dónde te permites ordenarlos? Quizá mucho, quizá poco, y uno va tomándose el pulso de qué tanto vas a intervenir con ese ya proceso, le voy a decir así, lógico, ¿no? De tratas de ordenar, ¿qué tanto te permites hacer eso? Pues mira, incluso a veces le apuesto a la incomunicación, es decir, le apuesto a otro estado del lenguaje. No siempre lo ordeno de forma, o sea, de hecho, a veces lo arruinas cuando lo ordenas. Y lo haces más reluciente cuando lo desordenas, como cuando le metes un cuchillo al asador, ¿no? Está ordenado, pero lo mueves y a veces sucede eso con las palabras. Provocación. Un acto de provocación en el desorden, porque hay cosas que de forma, por decirlo de una manera más científica, medio entrópica, están colisionando unas palabras con otras en el sonido y ahí sucede algo también. Pero ya las palabras tienen su carácter semántico, es decir, ya te arrojan un poquito de sentido algunas palabras y solamente por reunirlas en algún lugar ya te hacen sentir un poco del significado o te dan una pequeña fragancia, ¿no? Es decir, si nosotros utilizamos palabras marítimas, si yo te digo herrumbre, anzuelos, atarraya, pues ya empieza a oler al mar, ¿no? Es la cuestión simbólica que el lenguaje guarda y que compartimos en ese caso, ¿no? Para no ponernos muy acá cultosos con las palabras de carácter semántico, pues me refiero a eso, ¿no? Sí. Esa connotación que tienen algunas palabras por todo lo que las rodea generalmente, ¿no? Entonces, cuando uno está así de repente soltando, vale más que se queden en desorden ciertas cosas porque conservan su temperamento. Luego las ordenas y cambian. Pero por ejemplo, a veces las desordeno que no tengan una secuencia en su forma de enunciación, o sus periodos sintácticos, no, las dejo medio desordenadas, pero me doy cuenta de que tienen un pulso musical y ordeno una métrica, por ejemplo. Uh-huh. Y entonces, a nivel sonoro, tiene un orden. Pero a nivel semántico no tanto y a nivel sintáctico menos. O sea, pues son experimentos. Ahí dependerá de la apuesta, ¿no? Ajá. La apuesta. A mí me gusta mucho un tipo de poetas que se les llama los poetas del neobarroso, que como Néstor Perlonger y esos que te leo un poema de ellos, no vas a entender nada, ni yo, pero se hacen sentir un temperamento. Es como llevarte las palabras a la boca y leerlo. Hay un placer nada más en ello. Y también la poesía no tiene que estar subordinada a la comunicación, ¿no? A la vulgaridad de la comunicación, dice Fernando Pessoa. O sea, la poesía no es solo comunicar. Como las personas que dicen una buena canción es la que comunican. Hombre, hay canciones que no comunican nada y son geniales, ¿no? A lo mejor no comunican en el sentido discursivo, digamos. Exactamente, no de forma unívoca, pero hacen sentir algo. Y en ese juego entonces piensas, o qué tanto piensas, será cada vez o cada ejemplo distinto, pero qué tanto piensas en el que lee, porque en algún momento tienes que pensar que esto va a ser recibido por otra persona, por algo sí. Viene el gesto de publicación, por el sentido de darse a conocer un gesto poético, ahora sí usando la palabra. Bueno, hay muchos tipos de lectores, ¿no? Evidentemente, la poesía yo creo que es una conversación cerrada.
en el sentido de que hay lectores entrenados que van a ver cosas que otros no. Claro. Pero no escribo para ellos. Sin embargo, yo me divierto haciendo algunas de estas cosas y no me voy a dejar de divertir pensando en que determinado lector no le va a entender. Es decir, contemplo a un lector desde mi placer creativo, pero el lector puede ser diverso, ¿no? Hay unos poemas que son más atractivos para un tipo de lectores. Por ejemplo, los poemas confesionales siempre son atractivos porque es una especie de chispe, ¿no? Claro. El poeta te está contando un chisme y te agarra y te dice, ahora me dices en qué termina, ¿no? Pero hay poetas, hay lectores que les gusta una poesía mucho más arriesgada porque les gusta justo el ejercicio de leer esas palabras que tienen esa resonancia, o les gusta descubrir una ruptura del lenguaje, etc. También disfrutarán de algunos de otros poemas. Yo pienso en el lector como una especie de cómplice que en algún momento se puede interesar por un poema y 10 años después por otro. Y hablando del tiempo, ¿descubriste cosas o hubo un ejercicio de retrotraer algunos poemas o cosas guardadas en una hoja debajo de una cama que hace mucho no veías, o esto en general todo tiene su carácter un poco más moderno en tu historia creativa? No, fíjate que sí hay recuperación de algunos textos. A mí me gusta mucho una reflexión del poeta Fernando Pessoa, que dice que a menudo, bueno, en realidad es uno de sus heterónimos que se llama Bernardo Suárez, que dice que a menudo se encuentra con textos viejos y que los lee y dice, bueno, esto yo lo podría escribir mucho mejor ahora, pero perderían el arrojo valiente cuando los de aquel momento. Entonces sí recuperé algunos poemas confesionales, justo así, que tenían ese carácter, porque me parecen interesantes también visto desde otra voz, que no es la voz que yo tengo ahora, como poeta, pues hablando de eso. Pero pues es un ejercicio de que se manifieste otra voz, que finalmente me trajo a esta voz que tengo en algunos poemas. Entonces sí hay algún ejercicio de recuperación de cosas. También me gusta la concepción del tiempo simultáneo. O sea, como me gusta la poesía simultaneísta, me gusta que también los libros sean simultaneístas en el sentido de que hay saltos del tiempo y de voces. En el sentido de que de repente está escribiendo un poema, el que fuiste tú hace 15 años, y de repente te saltas y hay otro poeta que está en una ciudad peleando contra la cárcel, que es estar en el ruido, la cárcel sonora de la ciudad, ¿no? Y entonces de repente te saltas a la siguiente página y hay un tipo contemplando el mar, y te saltas a la siguiente página y hay un tipo haciendo jugar y las palabras dan salto. O sea, me gusta ese simultaneísmo en el que convergen diferentes tiempos, ¿no? El tiempo de la imaginación, que de alguna forma es tiempo futuro. ¿Por qué? Porque es algo que tú estás imaginando que puede llegar a suceder, o porque no es un tiempo ni presente ni pasado. Es el tiempo utópico, ¿no? Y está el tiempo pasado que está dentro de ti porque tú eres lo que fuiste, y está presente el pasado, y al mismo tiempo está la energía del presente, esta energía que en la poesía le llaman el presentismo, ¿no? El presentismo. Entonces, pues ahí hay un chorro de libertad, digamos, creativa. Y en esa dialéctica histórica, que es la que haces contigo mismo, ¿hay vergüenzas vencidas? Sí, claro que sí. Sí, porque a mí me parece que también en la ingenuidad de escribir ciertas cosas se asoma una sensibilidad más blanca. De repente nos vamos volviendo cada vez más malditos, ¿no? Ojalá. Pero también esa sensibilidad blanca está chida. O sea, me parece interesante. O sea, yo veo las cosas que sentí en algún momento. Tampoco es que el libro esté plagado de ese tipo de poemas, pero hay un par. Me generan una otra cosa, ¿no? Quizás una contemplación más ingenua, pero también por ende más inocente, más blanca, más plagada de asombro. Cosas con las que ya no me asombro, pero me asombré. Claro. ¿Y no hay conflictos también? Supongo que de algún momento debes descubrir algo que te hace resonar en ese pasado y superando eso que decimos, las vergüenzas vencidas, aunque llegue a contactarse con ese pasado y que digas, ¿cómo pude haberlo dicho? Pero está bien, ¿no? O sea, que tengas un conflicto contigo mismo, sí, con esa misión pasada. Tienes conflicto. Pero también yo creo que para eso está chido tener
amigos de confianza, talleristas, que luego de repente le dices, fíjate que tengo este poema y no sé qué, lo encontré, algo tiene, pero lo quiero cambiar, y te dicen, no, está chido así. Sí. Entonces, pues, también te das cuenta de que a veces uno es severo consigo mismo, pero tuviste hallazgos que hoy los dirías de otra manera, pero perderían el arrojo valiente, inocente, ingenuo, con el que fueron dichos, y que también eso tiene un valor. Así es. Y que bueno, será parte de lo que presentarás en este fin de semana. Porque si quien nos ve por acá, él está en la Ciudad de los Mochis, estamos en la Ciudad de los Mochis y vas a hacer la presentación en la Feria del Libro de la ciudad. Y yo quisiera caminar por entender, antes de ir ya redondeando esta conversación, que te agradezco como siempre, podemos hablar horas, y lo digo siempre porque como un partido de tenis, ¿no? Haciendo ese rebote intelectual o, digamos, literario, en el sentido que usted lo quiera nombrar. Pero para ir redondeando esa parte, ¿cómo materializaste este libro? ¿Cómo llegó a ser esto que tenemos enfrente? Bueno, pasó por diferentes procesos. El proceso solitario de la pandemia, empecé a depurar algunos poemas y a seleccionar algunos poemas. También volví a la universidad para estudiar literatura en la ciudad de Querétaro. Me pasé una temporada grande allí. Después otra temporada muy, muy grande en el mar, acá. ¿En esa otra universidad? En esa otra universidad, Salina. Y ahí también nacieron otros poemas. Y fueron conformando una colección que yo revisé con algunos amigos, poetas, como mi amigo Mijail Lamas, que me hizo favor de hacer la Cuarta de Forros, que también está invitado a la Feria del Libro de los Mochis. Y por el criterio también de otros amigos poetas, como mi maestro Ricardo Yáñez, mi maestro Mario Bojorques, que también es mochitense. Sí. Y amigos que vieron esa colección de poemas, hasta que yo recogí impresiones y tomé decisiones para conformarlo como un libro. Después anduve vagando por diferentes editoriales, pero no me gustó, digamos, el planteamiento mercantil de algunas editoriales, y dije, no, voy a esperar a que este libro emerja de la forma más natural, y lo mandé a algunos concursos, por ejemplo, y fue seleccionado finalmente por el Instituto Sinaloense de Cultura, cosa que me dio mucha alegría, porque dije, güey, mira, el libro fue escrito allí también. Pero igual, para eso hay que ponerle un seudónimo, etcétera. Y fue seleccionado el libro, y eso le permitió su publicación. Fue seleccionado. La paciencia también. Sí, además de producto de la paciencia, producto, pues, de una revisión de pares, ¿no? De gente de la literatura que encontró algo que les gustó y lo seleccionó para publicarlo, y entonces ya fue así como de que wow, súper bonito, porque también de alguna manera me di cuenta de que esa colección de poemas tenía resonancia en otros lectores de poesía. Y que seguro quien lea el libro también estará teniendo acceso a todas esas ventanas abiertas de tu campo literario, ¿no? Pues ojalá que se conecten con algunos poemas. Hay el poema con el que abre, cuando lo leas seguramente te vas a sentir por lo menos muy familiar, que se llama Faros de Niebla, y pues tiene que ver completamente con esta experiencia de andar en el monte, aquí entre los campos de cultivo, particularmente en el Matacahui, que es ese poblado que está antes de llegar a las Salinas aquí y que cuando es de noche es toda una experiencia, ¿no? Andar por esos caminos. Entonces, pues bueno, por ahí va a haber experiencias familiares para ti. Muy bien, será reflejado en el libro que veremos este fin de semana en la Feria del Libro de la Ciudad de los Mochis. Y antes, ya para despedir esto, pues obviamente la música no se va a detener, sigues trabajando con ello, ¿no? ¿En qué estás? Sí, estoy produciendo un nuevo disco. De hecho, me vine para hacer unas mediciones de frecuencias de un cuarto donde voy a instalar un vocal booth para venirme a grabar las voces del disco. Ya tengo una producción bastante avanzada de una colección de canciones, que todavía no sé cuántas voy a seleccionar para el disco, pero ya hay como unas 14 canciones en preproducción. Okay. Con músicos maravillosos, mi carnal Orestes Gómez en la batería, en un buen número de las canciones, también Fer Jarada en
en un par de ellas. Mi hermano Pablito Sarre, bajista de Claxons, que también es un gran bajista de jazz y de toda esta onda musical que a mí me gusta del new soul, del new jazz, con esta sonoridad neoyorquina, pues están allí. Y también por una parte, pues el sonido del cantautor colisionando con esas cosas ahí están un poquito por emerger en una cosa interesante que yo estoy disfrutando mucho como proceso. Estoy haciendo ese disco. Recientemente, pues, lancé un dueto con mi amigo Alex Ferreira, un cantautor dominicano, de la canción que se llama Qué rico, jugarnos de paseo, que es una oda al hedonismo. Y bueno, pues ahí girando, acabo de presentarme en el Trova Abierta, que es un festival que reúne a muchos cantautores importantes en su segunda edición. Estuvo El Canca de España, Muerdo, Eugenia León, Fernando Delgadillo, mi carnal David Aguilar, y pues fue un fiestón, ¿no? Me pegó un fiestón y me vine todo, me vine con un amor al agua aquí, con una sed grande para acá, para hacer la medición del cuarto, y ahí ando haciendo otros proyectos. Acabo de traducir una forja de poemas del poeta brasileño Ricardo Aleixo, que es un poeta de vanguardias en Brasil, muy interesante. Incursioné en la traducción también para la revista Círculo de Poesía, y pues ahí ando movido en diferentes ondas, escribiendo rolas también. Muy bien, pues te seguiremos la pista como suele ser, y de gira, que como siempre es parte del ejercicio que no se puede detener nunca, y sin duda el 2024 pues tenemos materializado por ahí tu próximo disco. Hay que esperarlo, pero el libro ya este fin de semana presentado acá en la Feria del Libro de la Ciudad de los Mochis. Miguel, muchas gracias. Gracias, hermano, por siempre divertida la conversación contigo, y bueno, un saludo a todo el auditorio. Espero que se hayan mareado aquí con tanto show que estamos tirando. Un abrazón. No, y agradecer a todo el equipo de Maica Media por la producción, y como siempre seguimos en contacto. Ya está intervención que tendremos en un siguiente capítulo. Seguro tendremos otros más, pero en esta ocasión el nuevo libro de Miguel Insunza. Yo soy Paco Insunza y nos despedimos de esta emisión de Gente Común. Adiós. Chao.